que vamos a ver básicamente es alguna explicación de por qué el cielo es azul. Eso no quiere decir que el cielo siempre se vea azul. Ustedes a veces creo que lo han visto como rosadito, liso de otros colores, pero pues digamos que para efectos de esta clase vamos a mirar una explicación de por qué el cielo es azul a partir de la física. Porque es antes de mirar por qué el cielo es azul, tenemos que mirar qué es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera terrestre? Casualmente en nuestro planeta hay atmósfera. No todos los planetas, digamos, el sistema solar tienen atmósfera, no todos, nosotros somos afortunados por tenerla. Un satélite que ustedes conocen muy bien, que es la Luna, ese satélite no tiene atmósfera. Entonces eso es un problema, ya miramos por qué. Y pues ahí hay una fotografía, esa casa es una fotografía, es un pedacito de la Tierra, digamos que es la superficie de la Tierra, y hay algo ahí. Sí, hay como una nube, no tanto nube sino como un gas, ¿no? ¿Sí? Que es la atmósfera. Y entonces como que la atmósfera de alguna manera tiene un efecto de visibilidad con respecto a la luna. Eso que se ve allá de fondo en la luna. Entonces se ve un poquito borroso en la parte de abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros sí tenemos atmósfera. Y digamos que básicamente la atmósfera es una capa de gas. Cubre el planeta Tierra. Uno podría decir que, por ejemplo, Marte también tiene atmósfera, pero es una atmósfera muy diferente. De hecho, es menos densa, mucho menos densa que el planeta Tierra. Venus también tiene atmósfera y es más densa. La atmósfera de Venus es mucho más densa que la del planeta Tierra. Si uno fuera a Venus, pues no podría ver el cielo como lo ve desde acá. De hecho, no se podrían ver las estrellas en la noche, ¿sí? Porque es muy, muy espesa. Es una atmósfera que no permite una buena visibilidad. Entonces, la atmósfera de nosotros, la atmósfera sensible, es más o menos de unos 120 kilómetros de altura. 120 kilómetros de altura. Obviamente desde la superficie de la Tierra. Independiente de la altitud, o sea, independiente de que usted esté a nivel del mar o que esté en Bogotá, que estamos más alto, independiente de eso, son más o menos 120 kilómetros de altura. Como les decía, la atmósfera es una capa de gases que está compuesta en su gran mayoría de nitrógeno y oxígeno. Esos son los elementos más importantes. No tanto más importantes, sino que son los que hay más en abundancia. ¿Sí? Entonces, aquí hay una tablita. Entonces, esta tablita es rescatada de Wikipedia. Entonces nos muestra en una columna el gas y en la otra el volumen del gas, ¿sí? Presente en la atmósfera terrestre. Entonces está el porcentaje en volumen, en este caso está el nitrógeno, N2, es un nitrógeno. Es un 78.084% que tiene la atmósfera. Y en segundo lugar está el oxígeno, O2 es oxígeno, ¿sí? Entonces está el 20.948, creo que es 46%. ¿Sí? Entonces, esa es la mayor cantidad de gas que tiene nuestra atmósfera. El 1%, alrededor del 1% que nos falta ahí para completar el 100% de los gases que comprenden la atmósfera, son todos los que siguen en adelante. ¿Listo? Entonces aquí ya si hay ausencia de gravedad, o sea, hay muy poca gravedad, como que nos vamos a sentir más livianos. ¿Sí? Entonces, más o menos por aquí donde les decía, es la atmósfera sensible. ¿Sí? De hecho, a esos 120 kilómetros no llegan los aviones. Un avión necesita de aire para poder volar. Si no hay aire, el avión no vuela. Entonces, ahí ya los aviones no tienen que ir. Entonces, tenemos varias capas. La primera capa, que va desde la superficie terrestre, más o menos hacia los 18 o 20 kilómetros, es la troposfera. Pues usted ve la estrella fugaz, es un meteorito que acaba de chocar contra la mesósfera. Luego sigue la termósfera, que es esta parte, es una capa bastante grande, ¿sí? Va desde los 85 a los 600 kilómetros, ahí como que está entre el limbo de la atmósfera sensible y la que ya no es sensible. Uno podría decir que esa ya no sería atmósfera, porque ya como que no se siente
ahí es donde se da el fenómeno de las auroras boreales o australes. ¿Sí? Esta curvita es la curva de la relación entre la altura y la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces digamos que yo estoy parada aquí, esto es el mar. ¿Sí? Ahí estamos a nivel del mar, a 0 kilómetros. Ahí la presión es grande, ¿sí? Es más o menos de milibares, esos son milibares. Y entonces si uno va subiendo, digamos que uno va en carretera, ¿sí? Y va subiendo una montaña, y va subiendo la altura, pues la presión va a ir disminuyendo, como se puede dar cuenta acá. Entonces a medida que yo voy subiendo, o sea, esto va subiendo, este valor de acá abajo está disminuyendo. ¿Sí? Más por ejemplo, exactamente. O sea, es inversamente proporcional. Digamos que yo estoy aquí. ¿Sí? Vamos a unos 8 kilómetros. Entonces la presión, miren, la presión bajó más o menos a 500. ¿Sí? Y sigo acá subiendo. Entonces, ese es el comportamiento que tiene la presión a medida que uno va subiendo. Entonces, a medida que uno va subiendo y va subiendo en la atmósfera, la presión va bajando. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta parte de acá? Esto se llama densidad. Esos punticos que ustedes ven acá regados son moscas. No son moscas, son partículas de aire. De todas esas componentes que yo les mostré en la tabla, bromuro, oxígeno y todo lo demás, dióxido de carbono, vapor de agua, toda esa parte. Entonces, todo esto está en esa proporción. Es impresionante esta parte, más o menos, o sea, la mayor cantidad es como el 85% del gas. El 85% de gases que componen la atmósfera están por debajo de los 12 kilómetros. ¿Sí? Y aquí vamos aumentando en la altura. En esta parte que se llama troposfera, que es más o menos de 18 a 20 kilómetros. ¿Qué pasa con la temperatura? Que a medida que usted va subiendo, la temperatura va disminuyendo. ¿Sí? Yo creo que eso es tan evidente cuando uno va a tierra caliente, es porque está más cerca del nivel del mar, ¿cierto? Si usted ve la temperatura está bien. En Bogotá, cuando ya va llegando a Bogotá, se tierra fría, pues se siente el cambio de temperatura, porque eso quiere decir que subimos. Se le tapan a uno los sueños. Sí, eso es 100%. Entonces aquí está. Entonces aquí va subiendo. En la estratosfera pasa todo lo contrario. Entonces ustedes dirán, es tan raro que pase eso. Entonces, cuando uno llega más o menos a los 18 o 20 kilómetros y sigue subiendo, se experimenta lo contrario. Se experimenta es que a medida que usted va subiendo, la temperatura va aumentando. ¿Sí? Entonces, aquí sube la temperatura, se fue para allá, aumenta. Y hay una parte que es la capa de ozono, esta amarillita que está acá. ¿Sí? Esa está en ese rango, más o menos desde los 20 hasta los 32 kilómetros. Esa es la capa de ozono. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué es tan caliente? Porque la capa de ozono, o el O3, que llamamos, le fascina el calor. A esa capa le fascina el calor, le fascinan los rayos ultravioletas. Le fascinan tanto que los atrapan. ¿Sí? Y lo que hace la capa es filtrarlos para que no le caigan a uno acá en la troposfera directamente. ¿Sí? Entonces es bien importante la capa de ozono. En la mesósfera, ¿qué pasa? Aquí hay una parte que se llama la estratopausa, que es el límite entre la estratosfera y la mesósfera. Y en esta parte, ¿qué ocurre? Pues el efecto contrario. Entonces las temperaturas son muy, muy bajas. Comienza a bajar la temperatura a medida que usted va subiendo. Y en la termósfera vuelve y ocurre lo mismo que en la estratosfera. Usted va subiendo después de los 83 kilómetros más o menos y otra vez comienza el calor. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí hay gases. Entonces, los efectos de la atmósfera. La atmósfera es bien importante porque nos protege, como yo les decía hace un momento.
unos objetos a la Tierra son bastante grandes, de 12 a 72 kilómetros por segundo. A veces llega con una velocidad impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la atmósfera no existiera, esas cosas seguirían derecho. Y nos pasaría lo que le pasa a la Luna. Entonces, acá hay una fotografía de un pedacito de la superficie de nuestra Luna. Aquí está. Como la Luna no tiene atmósfera, entonces llegan los asteroides y los cometas y impactan directamente. No está el AIPA que soporte esos impactos. Nosotros, la Tierra sí tiene una protección. Y como los carros cuando usted se choca y salen esas cosas infladas, eso es como la atmósfera. Nos protege de esos impactos. Entonces, miren lo que pasa. Este es un asteroide que supuestamente se está acercando a la Tierra. Entonces el asteroide llega por acá, digamos que llega hasta aquí, ¿sí? Y hay un rozamiento del asteroide contra la atmósfera. Son como merengues. No merengue la música, merengue que venden a la panadería. Pero si usted coge y le hace esto al merengue, pues lo desmorona. ¿Sí? Si lo presiona, le desmorona. Y eso es lo que hace la atmósfera con los asteroides. Desmoronar. Sin embargo, hay unos tan grandes que se las arreglan para pasar. Como el caso del asteroide de casi más de 10 kilómetros, que cayó en la época hace 65 millones de años. Está comprobado, y eso en Estados Unidos ahí está. También nos protege contra la radiación electromagnética de alta energía proveniente del Sol. ¿Por qué alta energía? Porque es la única estrella que hay en el sistema solar, el Sol. ¿Sí? Y de ahí es donde viene toda la energía lumínica que tenemos, el Sol. Las otras estrellas que están pegadas en la galaxia y de ahí para adelante en todo el universo están muy lejos. ¿Sí? Chévere que son tan grandes que las vemos, algunas las vemos en la noche. Son tan grandes que no es porque estén cerca, sino muy grandes, pero están muy lejos. La única estrella del sistema solar es el Sol. Y de ahí es donde nos proviene energía directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Sol? Él nos envía esto: rayos gamma, rayos X y rayos ultravioletas. Eso es básicamente lo que nos envía. Llegan a la superficie terrestre, pero no llegan así directamente, sino que son filtrados por la atmósfera. Es bien importante. ¿Sí? ¿Qué hacen estos rayos? Pues producen cáncer de piel. Entonces, si usted se expone así como esta modelo por tanto tiempo al sol, pues la pobre atmósfera tampoco le ayuda tanto. Tiene que protegerse. Porque lo que hacen estos rayitos es inmediatamente romper las cadenas orgánicas de carbono, oxígeno, los azúcares, los fosfatos que nos componen a nosotros los seres humanos y en sí a los seres humanos.